de agua y desagüe, ¿verdad? Que es una cosa tan elemental, como dicen en los países desarrollados, ese es un problema del tercer mundo. O sea, el problema de agua y desagüe que tenemos nosotros propios de países subdesarrollados, porque ya en otros países ese problema no existe, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que resolver el tema del agua, porque el niño puede estar comiendo una buena dieta, pero como ingiere agua contaminada, ingiere bichos, y al ingerir bichos todo el alimento que ha ingerido desaparece y por lo tanto sigue desnutrido. Entonces tenemos que combatir con el agua, resolver el saneamiento, el tema de la vivienda y el tema de la alimentación, de la dieta alimenticia, que se puede hacer con programas sociales. Pero si no invertimos en agua, si no resolvemos el tema del agua, la dieta alimenticia es como una pequeña imagen que va y viene, que desaparece. Aparece bonito, pero después va a desaparecer, ¿no? Entonces tenemos que hacer sostenible la lucha por la desnutrición. Incluso el INEGI dice que solamente hemos bajado 4.5%. La desnutrición en el Perú hoy es alta. Se ha bajado solo, de más del 30% se ha bajado solo el 4.5%, o sea, no ha bajado casi nada por el INEGI. Yo estoy seguro que otros investigadores independientes hacen y probablemente se ha bajado menos la nutrición. Entonces la desnutrición tiene que ser un factor que tiene que ser combativo en el corto plazo. Junto con la educación, los programas sociales ahí ayudan, los programas sociales van a ayudar con la dieta alimenticia, pero tiene que haber infraestructura social que tiene que resolver. La desnutrición y el analfabetismo son dos cosas que lo tenemos colgados nosotros, y eso tiene que desaparecer. Pero para desaparecer se tiene que hacer una mayor inversión en infraestructura que se requiere, digamos, a nivel de todo el país. Y decimos que tiene que ser de bienestar porque la población tiene que sentir que se beneficia, ¿verdad? Entonces, el tema del salario que les decía. Estaba leyendo justamente a un economista especialista en el tema laboral y decía, mientras que el salario en el producto, en el ingreso nacional, de 40% ha disminuido a 22% su participación, la ganancia ha incrementado al revés. ¿Correcto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada vez los trabajadores reciben, en cuanto a ingresos dirigidos a los trabajadores, menor y más es lo que va a los empresarios, a los capitalistas. Entonces dice, la productividad ha subido 50% y el incremento salarial solo ha sido 10%. Entonces hay un colchón. Productividad quiere decir que el trabajador está produciendo más, porque se ha calificado más y está produciendo más. Entonces, si es más productivo, debería corresponder un pago mayor. Entonces, hay un diferencial de 40% de la productividad, decía este especialista Germán Alarco, en la cual se puede subir el salario. No solo los 750, que ese es uno de los aspectos, digamos, del salario mínimo, sino en general los salarios pueden ser ajustados porque hay productividad. Y eso está demostrado. El Perú ha mejorado su productividad y por lo tanto se ha mejorado su productividad. Es menester que el salario también reciba su proporción y no vaya disminuyendo su proporción en el ingreso nacional. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tiene que sentir también este gobierno. Que en este gobierno aparezca que los trabajadores han mejorado su proporción en el ingreso nacional frente a la ganancia. ¿Correcto? No es para desaparecer la ganancia, porque la ganancia, hemos dicho, implicaría cambio de sistema. No estamos diciendo cambio de sistema, estamos diciendo cambio de modelo. Un modelo de desarrollo democrático, nacional, sostenible y de bienestar, que la gente sienta que realmente se beneficia por esto. Entonces, en resumen, el Perú tiene un reto en este quinquenio. Este quinquenio es un reto para empezar a hacer que este modelo empiece a funcionar, ¿verdad? Pero ese es nuestro camino. Nuestro camino es cambiar lo que tenemos ahora. No podemos seguir teniendo diálogo de sordos contra las comunidades campesinas. No podemos tener un diálogo sordo frente a las comunidades nativas.
No podemos tener una economía basada solamente en productos de escaso valor agregado, primario exportador, y en función de las transnacionales. Tenemos que tener una producción de alto valor agregado, de mayor valor agregado para empezar, con desarrollo de ciencia y tecnología. Tenemos que hacer que nuestras empresas pequeñas y medianas se conviertan cada vez en mejores empresas, más competitivas, con mayor tecnología, con mayor capacitación, con mayor crédito, ¿no? Porque ese es un problema, eso del crédito también es un problema, ¿verdad? El crédito, como está diseñado actualmente, no llega a la mayoría de la gente. O sea, más o menos el 80% de las empresas no le llega el crédito formal. Entonces, para eso, porque las empresas, los bancos, para entregar crédito a la pequeña empresa, ponen una serie de condiciones. Y muchas empresas no pueden cumplir esas condiciones. Tenemos que modernizar nuestro país, pero tenemos que modernizar utilizando nuestra potencialidad, ¿no? Decía, muchas sabidurías ni siquiera la conocemos porque lo ignoramos. La comida peruana también fue una comida ignorada, pero ahora ya salió el paso, ¿verdad? Porque eso viene de todos los pueblos. De todos los pueblos, de todos los rincones del Perú viene, pero fue ignorada muchos años, muchas décadas, por no decir siglos, pero ahora se está levantando, y eso lo generaron. ¿Ustedes creen que la comida que hay en el norte, en el sur, en el centro, en el oriente, ha salido de la noche a la mañana? No, es un producto del desarrollo de los pueblos que han sacado esas comidas. Es la creatividad que generan los pueblos, eso se llama desarrollo cultural. Bueno, entonces tenemos que tener ese diálogo entre la ciencia y la tecnología y la sabiduría popular, porque de ahí va a salir cosas nuevas, va a salir miles de millones de dólares a favor del país, y por lo tanto los miles de millones de dólares servirán para generar más producción, más industria y más empleo, que finalmente es lo que se quiere, ¿verdad? Entonces esa potencialidad lo tenemos. Ahí está esa potencialidad en nuestra biodiversidad. Hemos utilizado un fragmento, pero pequeñísimo, ¿verdad? La uña de gato es una de sus pequeñas expresiones que tenemos, pero hay muchísimo más. Hay muchísimo más que se puede utilizar y desarrollar. Por ejemplo, la sangre de grado, que alguna gente de mi tierra puede conocer. Es un cicatrizante maravilloso. Es maravilloso. Claro que hay que saber utilizar las dosis y las proporciones determinadas. Es maravilloso. Eso, ¿quién lo ha patentado? ¿Quién lo ha industrializado? Nadie. Lo van a hacer seguramente alguien, que a lo mejor que no sea peruano, pero tenemos que hacerlo nosotros. Es un árbol venido de las Canarias. Tenemos que hacerlo nosotros, ¿verdad? Eso tenemos que hacerlo para realmente desarrollar industria, pero respetando la biodiversidad para que sea sostenible en el largo plazo, ¿no? Y finalmente que la gente sienta que su gobierno le está generando beneficios, ¿verdad? Eso es importante. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso se llama bienestar, educación, salud. Tiene que ser cubierto cada vez en forma más creciente por el Estado. Cada vez debe haber más poblaciones que participen en la educación y en la salud, de tal forma que todo el mundo se sienta incluido como parte de este gobierno. Entonces esa es la ruta que tenemos que luchar, esa es la ruta que tenemos que caminar para lograr realmente la transformación y el bienestar del país. Muchas gracias. Ingeniero, teniendo en cuenta nuestra historia, desde la época virreinal, la época colonial, la época republicana, y actualmente, nuestro Perú ha sido, como bien lo dice José Carlos Mariate, un país rentista, comprar y vender. 5 años de nuestro Perú, de nuestro gobierno de Gana Perú, de Ollanta-Humala, resulta corto para un programa como el que nos ha explicado, pero es siempre positivo comenzar. ¿Cómo satisfacer aquella expectativa de una población tantos años engañada, ignorada y sobre todo soslayada? ¿Cómo superar en 5 años para que
no nos gane el desencanto. Bueno, tenemos que actuar con medidas de corto plazo, de mediano y largo plazo. O sea, porque de corto plazo es la desnutrición, ¿correcto? Es la desnutrición. De mediano plazo será la industrialización, la ciencia y la tecnología. Sí, no te preocupes. Necesidades más urgentes, ¿no? Los programas sociales, por ejemplo, son urgentes, ¿no? Tiene que hacerse, por supuesto, de forma técnica, a través de lo que se llama la focalización, una selección, por ejemplo, el caso de pensión 65 tiene que hacerse bien focalizado para que no haya filtración de los ingresos a otras personas, sino a la gente realmente necesitada, ¿no? Y el tema de la nutrición, el analfabetismo, por ejemplo, es algo que podemos decir. Ana Caché decía que hay que el analfabetismo le hace inventivo UNICEF, o sea, está hablando piedras, saben así, ¿ya? Pero nosotros sí lo podemos reducir a cero. Se puede hacer toda una jornada nacional desde 1 año, 2 años, se puede reducir a cero el analfabetismo. Y eso va a implicar cosas favorables, ¿verdad? La gente va a sentir que el país está mejorando, que ya no hay analfabetos, ¿verdad? Habrá que después combatir el analfabetismo digital, ¿no? Que es otro analfabetismo, ¿no? Pero inicialmente el analfabetismo tradicional, digamos, ¿no? Combatamos eso, reduzcamos a cero el analfabetismo tradicional y después pasemos al analfabetismo digital, que es una tarea ya de mediano plazo, de mediano y largo plazo, ¿no? Por ahí está, digamos, la salida de hacer cosas de corto, mediano y largo plazo, pero hay que hacerlas de mediano y largo plazo, hay que hacerlas, porque si no empezamos, nunca se va a hacer. La mediano plazo tiene la mala, a los gobernantes no les gusta mucho porque no tiene su repercusión, no se lo ve en el momento. Entonces dicen, ¿para qué voy a gastar plata si no voy a verlo yo? O lo voy a ver muy poco. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso que estamos discutiendo en esta charla este nuevo modelo de desarrollo. Es necesario invertir en ciencia y tecnología para modernizar el país, llegar a un diálogo con la sabiduría popular de las comunidades nativas y andinas para crear nuevas tecnologías inéditas en el mundo, porque eso nos da la biodiversidad propia del país y podemos hacerlo. Miren, Colombia, sin hacer mucha bulla, y Ecuador están haciendo cosas, además de Brasil, que ni hablar. Pero la biodiversidad que tenemos nosotros nadie lo gana, ninguno de los países de Sudamérica lo gana. Nosotros somos un país mucho más megadiverso. Gracias.